¿Qué tal? Buen día a todos, espero que estén muy bien. Vamos a explicar un ejercicio de la materia dinámica referente al subtema potencia y eficiencia mecánica. Entonces, para poder resolver este ejercicio vamos a tener en cuenta dos conceptos, lo cual es la potencia y la eficiencia mecánica. La potencia se mide en watts y si los ponemos en sus unidades de medidas en el sistema internacional es joule sobre segundo. Y nos dice que es la cantidad de trabajo que realiza una máquina, en este caso, por unidad de tiempo. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a lo que es la eficiencia mecánica. La eficiencia mecánica me relaciona a lo que es la potencia de salida y la potencia de entrada. Esta potencia de salida es realizada por dicha máquina y la potencia de entrada es lo que se le entrega. En la vida real esto lo podemos observar, por ejemplo, si queremos licuar un tomate. Supongamos que una batidora nos está diciendo que tiene o se le entrega una potencia de 500 watts. Sin embargo, esa potencia no la llega a utilizar dicha licuadora, ya que pierde esa potencia ya sea en su mecanismo por fenómenos de fricción, así como pérdidas de energía térmica. Entonces, por lo tanto, nos dice que la eficiencia mecánica, ninguna máquina puede ser 100% eficiente. Entonces, por lo tanto, la eficiencia siempre va a ser menor a 1. Teniendo en cuenta esto, vamos a resolver el ejercicio y nos dice: el automóvil de 2 megagramos incrementa su rapidez uniformemente desde el punto de reposo hasta 25 metros en 30 segundos. Cuesta arriba, determina la potencia máxima que el motor debe de suministrar, el cual opera con una eficiencia mecánica de 0.8. Además, determina la potencia por medio suministrada por el motor. Entonces, vamos a hacer este análisis con nuestro esquema, que nos dice que la fuerza que está realizando el motor cuesta arriba va a ir hacia la derecha, mientras que se le va a poner el peso del motor en X, y la fuerza normal, que es perpendicular a la fuerza de contacto, que aquí tiene un ángulo de inclinación, y el peso siempre va verticalmente hacia abajo. Y tenemos este ángulo que no conocemos cuál es su valor, pero como estamos hablando de que esta rampa es una figura conocida, es decir, un triángulo rectángulo, vamos a aplicar lo que son las razones trigonométricas para encontrar su valor. ¿Y cuál es esta razón? Pues es la de tangente, que me relaciona el cateto opuesto, que es 1, entre el cateto adyacente, que es 10. Entonces tendríamos que, despejando θ, me quedaría como su función inversa, que es arco tangente de 1 sobre 10. Tendríamos que θ va a ser igual a 5.71 grados. Ahí está. Entonces anotamos el valor aquí. Tendríamos que θ es igual a 5.71 grados. Y borramos para realizar el siguiente procedimiento. Ahora hay que encontrar otro dato que va a ser importante porque vamos a aplicar lo que es la segunda ley de Newton para determinar esta fuerza. Entonces necesitamos conocer lo que es la aceleración. Sabemos que el cuerpo o el carro parte de reposo. Entonces tendríamos que la fórmula quedaría: velocidad final va a ser igual a aceleración por tiempo. La aceleración va a ser igual a la velocidad final sobre el tiempo. Y reemplazamos, tendríamos 25 entre 30 segundos. La aceleración, ¿a qué va a ser igual? Este resultado me da 0.833 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces lo anotamos aquí, sería 0.833 metros sobre segundos al cuadrado. Teniendo estos dos valores, ahora sí vamos a aplicar lo que es la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en X, en este caso, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y bien, tenemos que desarrollar esta sumatoria en X, entonces tendríamos que la fuerza que realiza el motor va a ser positiva porque va hacia la derecha,
lo que tendríamos que determinar es la fuerza, o más bien dicho, el peso en X. Para ello hay que descomponer lo que es la magnitud del vector peso del carro. Por geometría sabemos que el ángulo de inclinación de la rampa va a ser igual al ángulo que se forma entre lo que es el vector de la magnitud del carro con este vector que es perpendicular a la superficie, que tenemos que este va a ser el peso en Y, ¿de acuerdo? Y entonces en otros ejercicios, o los ejercicios que he hecho mis compañeros, ya determinamos que lo que es el peso en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Entonces sería, o más si la izquierda va a ser menos el peso por el seno del ángulo, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Despejando, tendremos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración más el peso de seno por tita. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que sigue? Únicamente reemplazar. Tendríamos que la masa es de 2 megapascales, pero hay que pasarlos a kilogramos. Sería 2000 kilogramos por la aceleración, que ya lo terminamos, que es de 0.833 metros sobre segundos al cuadrado, más el peso, que lo vamos a determinar con la masa, que es 2000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno de 5.71 grados. Entonces la fuerza va a ser igual, solamente usamos la calculadora y vemos cuál es el resultado. Sería 2000 por 0.833 más 2000 por 9.81 por el seno de 500.71. Tendríamos que la fuerza va a ser igual a 3618.06 newtons. Y colocamos este resultado en esta parte. Sería 3618.06 newtons. Ok, entonces ya tengo la fuerza y tengo lo que es la velocidad de dicho carro. Ya puedo determinar la potencia. Habíamos mencionado que la potencia es igual a ¿qué? Al trabajo realizado sobre su unidad de tiempo, por unidad de tiempo. El trabajo que es igual, sabemos que es newtons por metro. O más bien dicho, newton por un desplazamiento sobre S. Si sabemos en las fórmulas de la en cinemática, distancia sobre tiempo, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la fuerza por la velocidad. Y esta es la justificación de esta fórmula. Entonces, únicamente lo que tendríamos que realizar es la sustitución. Vemos que la fuerza es de 3618.06 newtons por la velocidad, que es de 25 metros sobre segundo. La potencia va a ser igual a, multiplicamos esto nada más por 25 y nos dan 90.451.52 watts, que es su unidad de medida. Ya tenemos la potencia. Ahora, esta potencia es lo que el motor nos entrega, ¿de acuerdo? Pero el ejercicio nos está pidiendo determinar la potencia máxima que al motor debe de suministrar. Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? Pues vamos a utilizar lo que es la fórmula de eficiencia. Como habíamos comentado, nos está diciendo el ejercicio que quiere la potencia máxima, pero no todo, o más bien dicho, ninguna máquina es perfecta. Entonces siempre va a haber pérdidas. Entonces para calcular esa potencia máxima, pues únicamente despejamos esta fórmula de aquí. Vemos que la potencia máxima, lo que es la potencia de entrada, va a ser igual a la potencia de salida entre lo que es
eficiencia mecánica. Entonces tener que la potencia máxima de la entrada va a ser igual a 90.451.52 watts entre 0.8. Tendremos que la potencia de entrada va a ser igual a 113.064.402 watts. Entonces ya tendríamos lo que es el primer valor que me están pidiendo. Y lo vamos a escribir aquí. Tendríamos que la potencia va a ser igual a 13.064.402 watts. Y bien, por último me pide lo que es la potencia promedio suministrada por el motor. Y para ello vamos a utilizar la potencia que realmente realiza el motor, que es de 90.451.52 watts. Y únicamente lo dividimos entre 2 para obtener lo que es la potencia promedio. Entonces quedaría 90.451.52 entre 2. Entonces la potencia promedio sería 45.225.76 watts. Y bien, con esto damos por concluido el ejercicio. Muchas gracias por prestar atención y nos vemos en el siguiente ejemplo.